Bonjour, bonjour à toi, bonjour a vous tous. ¿Cómo allez-vous? ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, ya bonjour, ya ustedes lo saben. Van a decir el día de hoy, ¿por qué estoy vestido así? Mira, si eso no es maravilloso, eso. Mira, porque hoy vamos a hacer unas clases, vamos a seguir las clases de las ventas de sitio arqueológico. ¿Ok? Pero antes de todo, quiero agradecer algunas personas que nos hacen algunos comentarios, como que sería Enrique Camacho de Colombia, Argentina, España, Perú también. Me da mucho gusto que toda esta gente nos están mandando mensaje. Un enorme saludo. Muchísimas gracias por seguirme y sigue con sus comentarios. Si usted necesita algo que decirme, lo pones en el comentario y con mucho gusto contesto. Espero que les gusta. Si me siguen todavía significa que les gusta, que les agradan las clases y eso me da mucho gusto porque esto siempre desde mucho tiempo quería dar algo que a la gente cuesta, pero ahorita darle algo que se puede tener. Solamente el esfuerzo no es en la bolsa, el esfuerzo de cada uno de ustedes con su tarea, con su pluma, su libreta y de aprender. Y para no olvidar, hay algo importante también que quiero compartir con todos. El francés es una persona que viaja mucho. Nosotros nos gusta viajar. Somos uno de los países que viaja en todo el mundo. Entonces, siempre yo me acuerdo, yo por ejemplo, cuando la primera vez fue a España, cuando yo llegué allá, no hablaba español. Y cuando le quiso preguntar un huevo, quería comer un huevo, para preguntar un huevo, yo tuve que hacer la gallina para que entienda que quería un huevo. Entonces, como me dio cuenta que es complicado cuando vamos a un país o cuando vemos a alguna gente que queremos ayudar, que queremos practicar con ellos y no tenemos la idioma. Entonces aquí lo que voy a hacer es que espero para este BIE que tenemos, que usted va a tener va a tener la oportunidad de poder hablar y no hacer como yo hice algunos años, eso para poder tener un huevo. No, yo me acuerdo hasta la fecha de hoy lo que tuve que hacer a frente de un montón de gente para tener un huevo. Bueno, hoy vamos a hablar de la excursión de Tulum. Ahora, hoy soy la cliente, ¿ok? Y yo quiero tener información. Entonces, yo quiero ir a la excursión de Tulum y necesito que ustedes me digan qué necesita, qué es, yo no conozco qué es y qué hay, qué tengo que aprender. Acuérdense que el francés es un poquito complicado, necesita darle más información. Más información vas a tener, más ganancia usted tiene con ella. ¿Ok? Alors, vamos, antes de todo, le cahier, le crayon et hop, c'est parti, et on y va. Alors, voy a repetir, siempre como siempre lo hacemos, dos veces. Una vez para que me escucha y la segunda vez para que usted lo puede practicar. Alors, on y va. Excursion Tulum. Excursion Tulum. Aquí es una frase para que usted puede dar información sobre el sitio arqueológico de Tulum. Sobre este sitio usted lo sabe, no hay tantas cosas que decir. Pero esta frase dice todo en una solamente, algunas palabras. C'est une zone archéologique de Tulum. Le seul site en bordure de la magnifique mer des Caraïbes. On répète. Zone archéologique de Tulum. Le seul site en bordure de la magnifique mer des Caraïbes. ¿Ok? Usted no se olvida que van a tener arriba la traducción, entonces no se preocupen para eso. Y yo
les voy a preguntar, que dois-je prendre? Que dois-je prendre? ¿Qué debo llevar? Que dois-je prendre? Entonces, como yo necesito saber lo que quiero llevar, acuérdase que en el video de Chichén Itzá pusimos las cosas que están incluido. Aquí, por ejemplo, yo puse un tulum mediodía. Okay. Si usted tiene un otro tulum día completo, en función de lo que hay aquí y de lo que hay en Chichén Itzá, que está todo incluido, usted agarra lo que necesitas, ¿ok? Para no repetirlo cada vez. Alors, apprendre, à llevar, apprendre, maillot de bain. Maillot de bain. Crème solaire. Crème solaire. Appareil photo ou téléphone. Appareil photo ou téléphone. Aquí ustedes mencionan los dos y el cliente lleva lo que quiere. Serviette de plage de l'hôtel. Serviette de plage de l'hôtel. Aquí yo me explico. Aquí es la toalla de baño del hotel. ¿Por qué? Porque muchísimas veces casi todos se van a un tour con la toalla de baño de la alberca de cada hotel. Entonces, normalmente el cliente muy raro son gente que se lleva una toalla especialmente para salir a ir a un tour o algo así. Entonces, usted le diga, usted puede llevar el del hotel. Por eso yo digo, serviette de plage de l'hôtel. Chaussures confortables. Chaussures confortables. Esto, lo que tenemos aquí por ejemplo puse Tulum. Poco a poco usted se va a dar cuenta con toda la información que tienes que puede vender a donde sea. Puede vender en Colombia, puede vender en Perú, puede vender en España, puede vender a donde usted está. El único va a cambiar Tulum y poner el sitio que a usted quiere vender. ¿D'accord? Y yo le voy a decir, y le prix, combien? Le prix, 50 euros, eso es un ejemplo, 50 euros. Y usted me dice, vous pouvez payer en carte de crédit ou espèce. Vous pouvez payer en carte de crédit ou espèce. Así usted está explicando las dos maneras que la gente puede pagar. Me está diciendo que yo puedo pagar en tarjeta de crédito o en efectivo. ¿Ok? Y aquí, entonces usted le pregunta, la gente normalmente, los franceses, viene con euros, ya no viene con dólares. Muy poca gente viene con dólares. Entonces le va a decir si puede pagar en euro, y aquí nosotros lo aceptamos, entonces usted va a decir que sí. ¿Ok? En euros, y así no hay ningún problema. Entonces aquí es todo para el sitio arqueológico de Tulum. El próximo video que vamos a hacer las islas en barco. Entonces aquí usted va a poder ver, va a poder explicar lo que tiene que llevar y lo que necesitan para el tour de un barco en una isla. Voilà, para hoy es terminado la excursión de Tulum. La turista que soy yo se va a ir a su hotel de 5 estrellas, porque me puedo dar el gusto de ir a donde quiero, entonces voy a ir a 5 estrellas. Les agradezco mucho su atención. No se le olvida de suscribirme aquí en el canal. También los nuevos que llegan, puede ir a las otras excursiones que puse ayer, también que pusimos. Y también los comentarios, la petite cloche, no se le olvida la petite cloche que par là, ¿ok? Y les agradezco mucho sus comentarios. Si usted quiere un tour especial que tiene donde están,
Me lo puedes mandar en el comentario y con mucho gusto lo hacemos juntos. Mil gracias, mil merci. Bonne journée. Au revoir. Bye bye.